El juicio del siglo. Así se le llamó en 1993 al proceso judicial que enfrentaron los hermanos Menéndez, dos jóvenes pertenecientes a una familia adinerada de Beverly Hills en Los Ángeles, Lyle Menéndez de 21 años en ese momento y Eric de 18. Fueron juzgados por haber eliminado a sus padres en su propia casa el 20 de agosto de 1989. Se trataba de Kitty Menéndez de 47 años y José Menéndez de 45. Finalmente fueron encontrados culpables en julio de 1996 y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Hoy, 2024, tienen 34 años en prisión, Lyle tiene 56 y Eric 53. Y a pesar de que todo esto sucedió hace 35 años, hoy su caso sigue vigente con todo este renacimiento de los 90s y cómo las nuevas generaciones están volteando hacia atrás para cuestionar las normativas de la sociedad en ese entonces y están evaluando los casos judiciales más emblemáticos como este. Las redes sociales están llenas de gente opinando, explicando, debatiendo los detalles que vivieron los hermanos Menéndez, y no solamente en las redes sociales, sino que también se han creado contenidos como documentales y series que abordan el tema, y si a eso le sumamos que han surgido nuevas pruebas, nuevos testimonios y hasta las posibilidades de que salgan en libertad los hermanos Menéndez, tenemos un fenómeno cultural una vez más. Durante los juicios, los hermanos argumentaron que lo hicieron como consecuencia de los tantos años de abusos y maltratos que recibieron de parte de su padre José Menéndez, con la complicidad de su madre, porque ella lo sabía todo. Por eso ellos tenían una visión distorsionada de la realidad, donde genuinamente se sentían en peligro y no encontraron otra salida. Su versión fue recibida con muchísimo escepticismo por la gran mayoría del público de los 90s, también los jueces y los medios, todos asumían que lo habían hecho por interés económico para quedarse con la herencia de sus padres y que recurrieron a estas acusaciones de abuso como una manera para reducir su condena. Pero hoy en los 2020 afortunadamente hemos evolucionado como sociedad y somos más empáticos y conscientes de las consecuencias que pueden tener este tipo de situaciones y se está considerando mucho más su contexto. Por eso, en este video vamos a revisar todos los detalles sobre esta historia y también las posibilidades que tienen los hermanos de posiblemente ser liberados, tanto las cosas que tienen a su favor como en su contra. Que ya sea que sepas mucho sobre este caso tan famoso o no sepas nada, además de aprender de la historia, también este video nos ayudará a reflexionar sobre la respuesta de la sociedad en los 90s contrastándola con la de hoy. Y quédense hasta el final porque desafortunadamente esta historia tiene un giro inesperado y es que Lyle ha hecho algo desde la cárcel que le está jugando mucho en su contra y ha generado un nuevo debate sobre si sería lo mejor dejarlos libres o no. Que para entender este caso tan complejo vi un montón de documentales y contenidos relacionados y como siempre recurro a Surfshark VPN, quienes están colaborando conmigo en este video, ya que con Surfshark puedo seleccionar una ubicación virtual de la que quiero conectarme y así acceder a contenidos bloqueados en mi país y no en el país donde me estoy conectando. Es como si viajara virtualmente por el mundo. Además, Surfshark VPN me ayuda a proteger mi privacidad y mis datos seguros de posibles hackers, especialmente cuando me conecto a redes Wi-Fi públicas como de cafeterías o parques. También cuenta con Surfshark One con servicios adicionales como antivirus y alertas para navegar aún con mayor seguridad. Y la buena noticia este mes es que están de manteles largos por los descuentos de Black Friday, los precios más bajos de todo el año, así que no lo pienses más y asegura tu privacidad con Surfshark entrando a surfshark.com/maquisienta para obtener 4 meses extra a un precio imbatible. Y no tienes nada que perder porque Surfshark cuenta con garantía de satisfacción de 30 días. Si es que no te gusta el servicio, te devuelven el dinero con un reembolso. Recuerda surfshark.com/maquisienta para aprovechar esta super oferta. Los Menéndez. Aparentemente la familia Menéndez representaba a la familia perfecta, la típica familia del sueño americano donde José, el padre, un hombre de negocios hecho a sí mismo, fuerte, Kitty, la madre, una ex reina de belleza dedicada al hogar y a sus hijos, Lyle, el hijo mayor, un joven ambicioso e inteligente que había logrado entrar a la prestigiosa Universidad de Princeton, en la cual no es nada fácil entrar, y Eric, el hijo menor, a punto de ir a la universidad con una carrera muy prometedora como competidor en el tenis. Pero las cosas empezaron a ir mal para la familia Menéndez. Lyle fue suspendido de Princeton por sus bajas calificaciones, porque lo encontraron plagiando uno de sus trabajos escolares y por sus conflictos con sus roommates. Se estaba haciendo una reputación de ser un joven conflictivo y agresivo y por eso tuvo que regresar a casa en 1988.
Eric, por su parte, en 1989 estaba planeando ir a la universidad donde ya había sido aceptado, y era la única forma en la que, según su testimonio, por fin podría escapar de los abusos de su padre. Había vivido esto prácticamente toda su vida, así que ir a la universidad era su única esperanza de que él lo dejara en paz. Pero José Menéndez le dejó muy claro el 13 de agosto de ese año, 7 días antes de los hechos, que iría a la universidad, pero se regresaría a dormir a su casa, que no podía irse a vivir allá porque quería que continuaran las cosas como estaban, lo cual para Eric fue algo devastador. Pensó que sus sueños de por fin liberarse de su padre se habían arruinado y de hecho ya ni siquiera le vio sentido a continuar con todo. Quiso escaparse, hizo una maleta para irse a la casa de un amigo, pero su madre lo descubrió y se lo impidió. Ella sabía todo. José y Kiri se conocieron como estudiantes en la Universidad de Southern Illinois a inicios de la década de los 60. Él acababa de llegar como refugiado de Cuba, ya que por el régimen de Fidel Castro las cosas se habían puesto muy mal para su familia y decidieron emigrar. Era el único hijo varón de una familia cubana de clase media. Su padre era un futbolista profesional y su madre una mujer de una familia acomodada. Durante su niñez y adolescencia se destacó como nadador profesional, pero tuvo que renunciar a eso una vez que emigraron, y en Estados Unidos tuvieron que empezar desde cero. De él se tenían muchas expectativas de éxito y se esperaba que ayudara a recuperar a la familia el estilo de vida alto al que estaban acostumbrados, pero pues no fue fácil. Él tuvo que trabajar de lo que fuera, hasta fue lavaplatos en el 21 Club de Manhattan, un prestigioso restaurant bar, pero para él fue muy humillante. Lo tuvo que hacer pues para comer y poder solventar sus estudios, pero dicen que ahí se propuso a que alcanzaría el éxito como diera lugar. Por su parte, Kiri era la menor de una familia de clase media, que también ocultaba grandes problemas. Según los relatos de su hermana mayor, Joan Anderson, dice que su padre era muy violento y controlador, sobre todo hacia su madre, quien siempre se quedaba callada aguantando todos estos malos tratos. Kiri estaba estudiando para maestra en la universidad donde conoció a José, y para José, Kiri representaba todo lo que él quería ser en la sociedad americana. Una persona carismática, popular, admirada por los demás y que trabajaba en el departamento de televisión. Y por su parte, José representaba para Kiri a un hombre atractivo y latino que aportaba un poco de rebeldía y emoción a su vida. Sus padres no estaban de acuerdo con que se casara con un latino, pero a ella no le importaba esto. Como les digo, estaba en su etapa de rebeldía y para ella era muy emocionante, y se terminaron casando en el año 1963. Según lo que cuenta la familia de Kiri, conforme José fue acumulando fortuna y un estilo de vida caro para Kiri, pues sus suegros lo fueron aceptando. Inicialmente se graduó de contabilidad del Queens College y consiguió trabajo en el lado corporativo de Hertz, la empresa de alquiler de autos, y ahí fue ascendiendo de puesto por sus habilidades para liderazgo en los negocios y fue ganando mucho dinero en el proceso. Pero este éxito vino a costa de un tóxico ambiente de trabajo del que él era el responsable. No toleraba que sus empleados se equivocaran, que les tomara tiempo aprender, exigía muchísima perfección y buen desempeño de ellos, que corría empleados a diestra y siniestra y todos le tenían miedo. Después del trabajo en Hertz, José se cambió a la industria del entretenimiento, donde fue contratado por RCA Records, donde trabajó 3 años y se convirtió en el presidente de la empresa por su gran desempeño, y posteriormente se pasó a la empresa de producción de películas y contenido audiovisual Life Entertainment, donde también hizo un muy buen papel según los reportes que lo convirtieron en uno de los ejecutivos más respetados de Hollywood. Los familiares de Kiri han contado cómo ella inicialmente no quería tener hijos, hasta decía que era lo peor que le podía pasar a un matrimonio, pero José pensaba muy diferente. Él sí quería tener hijos y la terminó convenciendo. Pero también dicen que siempre fue una madre fría, que nunca abrazó a sus hijos, que no les hizo ningún cariño y que al contrario hasta les reclamaba el haber nacido. Lyle y Eric nacieron en 1968 y 1970 respectivamente, y esta misma exigencia que José tenía en su ambiente laboral la trasladó a su casa con sus hijos. No toleraba la mediocridad ni la falta de esfuerzo, quería que fueran perfectos, especialmente en el deporte, donde les promovía deportes individuales, para nada en equipo, porque tenían que sobresalir, y él mismo los quería entrenar con horas y horas de ejercicio extremo que a la vez son tácticas como de control y debilitamiento de la persona que me recuerdan mucho a las que hacía Sergio Andrade. En esa casa se hacía lo que José decía. No había ningún tipo de contrapeso del lado de Kiri. Ella simplemente replicó la actitud pasiva y callada de su madre.
Y he pensado en esto, pero creo que absolutamente nada le exime de su responsabilidad. O sea, no entiendo cómo pudo haber sido capaz de solapar semejante cosa, de apoyar a su esposo contra sus propios hijos, y de verdad que no la considero una víctima en esto. Me refiero obviamente a la dinámica familiar, porque de lo otro obviamente que fue víctima porque pues ya no está con nosotros. Pero lo que sí es una realidad es que también la estaba pasando mal emocionalmente. En el juicio se presentó evidencia de que sufría de episodios de depresión y ansiedad combinados con dependencia al alcohol y medicamentos, y hasta en alguna ocasión intentó terminar con todo. Pero también fue una madre terrible porque Lyle ha dicho recientemente que no puede perdonar a su madre. Lo mismo que su tía Joanne Anderson dice que no puede perdonar a su hermana. Durante algunos veranos fueron a vivir a su casa dos sobrinos de Kitty, Diane Van der Molen y Brian Anderson, y ellos declararon a favor de sus primos durante el juicio. Dijeron que mientras ellos vivieron en esa casa, notaron dinámicas extrañas entre José y los chicos, y que se lo preguntaban directamente a Kitty, y que Kitty lo minimizaba o les decían que era nada, que era producto de su imaginación y ya. Pero aún así dicen que a ellos les parecía extraño y los hacía sentir incómodos, por lo que no pasaban mucho tiempo ahí, preferían regresar con sus familias. Y de hecho Diane en particular dijo que ella nunca vio que sus tíos Kitty y José se abrazaran, que nada más posaban para las fotos y sonreían y medio se abrazaban y ya, pero que en realidad en esa casa solamente había gritos y amenazas, por lo que no aguantó más. Volviendo a 1989, 5 días antes de los hechos, Eric, en su desesperación porque su padre no lo dejaba ir a vivir a la universidad, decidió compartirle a Lyle la verdad, y esa conversación que tuvieron cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Las cosas se salieron de control muy rápidamente porque ya se imaginarán, Lyle fue a reclamarle al padre, el padre se molestó, se puso como loco. Después obviamente José fue a reclamarle a Eric de cómo se había atrevido a contarle, que iba a enfrentar las consecuencias de haber hecho esto. Por supuesto la madre apoyó a José y todo en esa casa se volvió un caos. De hecho, en ese momento fue cuando Eric se dio cuenta de que su madre siempre había sido cómplice, y ella hasta se lo dijo: ¿qué crees, que soy estúpida? Por supuesto que siempre lo supe. Y según el testimonio de los hermanos, fue el día en el que se dieron cuenta que su vida corría peligro, porque para ellos sus padres eran capaces de todo con tal de que esa verdad no saliera a la luz. Y esto no era solamente producto de su imaginación, porque José tenía años amenazando a Eric que nunca podía abrir la boca, que nunca podría escaparse. Los dos hermanos estaban aterrorizados porque recordemos que su padre no era cualquier padre. Era un hombre poderoso con influencias, y ellos verdaderamente sentían que si escapaban, aunque fuera a China o a donde fuera, su padre los encontraría, los regresaría y pues enfrentaría las consecuencias de esto. Y llamar a la policía tampoco era una opción. De hecho, lo veían como una opción muy peligrosa por toda la influencia que tenía su padre. Así que el 18 de agosto, 2 días antes de los hechos, manejaron hasta San Diego a comprar armas, supuestamente para defenderse si sus padres les querían hacer algo. El 20 de agosto, el día en el que sucedió todo, supuestamente los hermanos estaban convencidos que ese era el día en el que sus padres iban a actuar. Según el testimonio de Eric en el documental Eric Tells All, su padre se encontraba viendo una película y le dijo que subiera a su cuarto porque ahorita que se acabara la película iba a ir ya saben a qué, y él se llenó de temor. Fue cuando ellos corrieron por las armas. Cuentan que ellos sintieron como que era una cosa de que o actuamos nosotros o ellos van a actuar primero, y pues no la vamos a contar. Así que abrieron las puertas de esa sala donde estaban viendo la película en el sillón y pues realizaron el acto. Obviamente que no les puedo mostrar aquí imágenes ni nada, ni detallar cosas, pero solamente les digo que los mismos fiscales y la policía dijeron que nunca habían visto algo tan violento. Esta fue la primera vez que José Menéndez se enfrentó consecuencias sobre sus terribles actos. Y la pregunta que sigue vigente hasta el día de hoy, la que genera tanto debate, es si esto que hicieron los hermanos fue justificado por todo lo que les había pasado a lo largo de su vida, o fue un acto de venganza premeditado, o peor aún, para quedarse con el dinero de sus padres. Y siempre que escucho esta historia, justo antes de todo, cuando los padres se meten a ver la película y ellos se quedan afuera, siempre pienso, esta vez van a correr, esta vez no van a hacer eso, esta vez se van a escapar, esta vez van a pedir ayuda, se van a ir muy lejos. Pero también creo que la mayoría de nosotros, afortunadamente, no hemos pasado algo así. No podemos imaginar cómo reaccionaríamos después de tantos años de eso si estuviéramos en su lugar y en 1989. Después de los hechos.
Como eso generó semejante ruido, pues ellos creían que en cualquier momento iba a entrar la policía porque algún vecino la había llamado, pero no llegó nadie, solamente hubo silencio. Imagínense ese momento tan, wow, me parece como de otra sensación, otra dimensión. Y fue cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho y empezaron a llorar, a sentirse súper mal, a querer regresar el tiempo, pero pues obviamente no podían. Así que lo que decidieron fue ocultar todo y hacerse los que ni siquiera estaban en esa casa, porque guardaron alguna de la evidencia y se fueron al cine a comprar un boleto para que pareciera que ellos estaban en el cine mientras habían sucedido los hechos. Regresaron, todo seguía igual y fue cuando Lyle llamó a la policía llorando, pero pues obviamente no dijo la verdad, solamente dijo que alguien lo había hecho. Llegó la policía, explotó la noticia y todos asumieron que había sido por el trabajo de José, que se había metido con la mafia, que era un ajuste de cuentas o algo así. Nadie sospechó de los hermanos y ellos planeaban continuar con su vida como si nada, nunca decirle nada a nadie y que esto se quedara como uno de los más secretos que siempre tenía la familia. Pero conforme pasaron los días, ninguno de los dos hermanos se sentía bien. Eric, por su parte, se refugió en el tenis porque no podía estar con sus pensamientos, recordando lo que pasó, los remordimientos y todo eso, que se pasaba todo el día jugando tenis. Su intención era cansarse lo más posible para poder dormir en la noche y no estar pensando, pero pues esto no le funcionaba mucho que digamos. Y por su parte, Lyle lo que optó por hacer para supuestamente lidiar con todo esto fue refugiarse en las compras. Los abogados les dieron una tarjeta de crédito para que se mantuvieran en este periodo y Lyle no dudó en aprovecharla con todo. Se compró un Porsche, también Eric se compró un Jeep, también se compraron ropa de lujo, 3 relojes Rolex, o sea, un despilfarro de dinero enorme, o sea, se gastaban el dinero como si fuera agua, que a los abogados les empezó a parecer extraña su actitud. Pero definitivamente el que más gastó fue Lyle, mientras Eric se gastó casi $10,000 de ese entonces, que hoy son alrededor de $24,000, porque hasta saqué las cuentas de cuánto equivaldría de dinero que gastaron en ese entonces a lo que es hoy. Y Eric se gastó una millonada casi. Él se gastó $314,000 de 1989, que hoy son más de $800,000. Expertos en psicología y psiquiatría explican estas compras como una respuesta emocional al trauma y el estrés por el que estaba pasando Lyle, y que era como una forma de recobrar el sentido del control de su vida, ya que en su vida nunca tuvo control porque siempre se hacía lo que su padre decía. Era su forma de retomar autonomía y sentir poder. Pero esta actitud de gastos irracionales fue lo que más jugó en su contra, porque obviamente que la parte acusatoria lo utilizó como evidencia de su frivolidad, de su maldad, de que todo lo habían hecho por dinero, que eran unos desconsiderados con sus padres, que esa actitud la pagaron demasiado caro. Pero para Eric ni todo el dinero del mundo ni todo el tenis del mundo era suficiente para poder lidiar consigo mismo, que a escondidas de su hermano Lyle buscó la ayuda de un terapeuta y visitó al Dr. O'Seal, que esta visita y el haber confiado en este doctor fue lo que eventualmente lo puso en la cárcel. A este doctor le confesó absolutamente todo. Era como si Eric tenía por dentro una cámara de presión que tenía que a fuerzas liberar, pero no contaba con que este doctor estaba grabando las sesiones sin su consentimiento. Eventualmente Lyle se enteró de lo que había hecho su hermano y pues ya se imaginarán, se molestó muchísimo por haberlo traicionado y hasta fue a reclamarle al doctor. Le dijo que si esas grabaciones salían a la luz, que él enfrentaría las consecuencias, que algo muy grave le podría pasar, ya se imaginarán. Pero finalmente la amante del doctor, que era su secretaria, algo así, porque estaba enterada de todo, porque ahí mismo trabajaba, fue la que terminó reportando a la policía. Y en marzo de 1990, a casi 7 meses de lo ocurrido, los hermanos fueron arrestados. El juicio del siglo. Inicialmente se decidió que cada hermano sería juzgado por separado y como todo juicio se divide entre la parte acusatoria y la defensa, así lo vamos a abordar porque la pregunta aquí no era quién lo hizo, o sea, eso ya estaba clarísimo. La pregunta era por qué lo hicieron. La defensa, liderada por la abogada Leslie Abramson, centró su estrategia en presentar a Lyle y a Eric como víctima de su padre y también víctimas de la pasividad de su madre, y que lo que hicieron lo hicieron en defensa propia. De hecho, el término legal se llama defensa imperfecta,
que este caso es como el máximo ejemplo de ese término legal y lo que ella buscaba pues no era que los hermanos fueran liberados sin ningún tipo de consecuencia porque pues a final de cuentas eran culpables, pero que se considerara todo el contexto de lo que ellos habían vivido y se les otorgara una pena más baja. O sea, lo que ella quería era que por nada del mundo les dieran la cadena perpetua y mucho menos la pena máxima. Leslie también presentó la perspectiva de expertos en psiquiatría y psicología que dieron testimonio de por qué habían hecho eso los hermanos. Por supuesto, el testimonio de los hermanos se tomó en cuenta. Hubo muchísimas lágrimas, momentos vulnerables, algo muy doloroso que se podía sentir en sus declaraciones. Y al parecer Leslie estaba haciendo bien su trabajo porque además de esto también presentaron el testimonio de 51 testigos entre amigos, conocidos y familiares de los hermanos que respaldaban testimonios y experiencias que ellos habían presentado de cómo José era un padre autoritario, controlador, como pintar toda la imagen de la persona tan malvada que podía ser. Y lo más impactante es que los primos que estuvieron en su casa apoyaron con todo a los hermanos. A pesar de que ellos eran los familiares de Kitty, pudieron haber defendido a Kitty, pero no. Y esto es de las cosas más clave de la defensa, en mi opinión, porque no hubo una sola persona que atestiguara a favor de los padres. Nadie se pudo sentar ahí y decir que José era un padre ejemplar, un padre cariñoso, lo mismo de Kitty. Como les digo, creo que eso decía mucho. Pero estamos hablando de 1989. Como dice el dicho, la sociedad no estaba lista para esta conversación, no tenían tanta credibilidad desafortunadamente y sí tenían muchas cosas en su contra. La parte acusatoria estuvo liderada por la abogada Pamela Bosanic, que ella fue muy dura en este caso y aunque nunca conoció personalmente ni a José ni a Kitty, los presentó como los padres ejemplares, que Kitty era una madre cariñosa y que los había dado a luz y los había creado. Ya se imaginarán que siempre les dieron los mejores lujos, los apoyaron en sus sueños, les pagaron las mejores escuelas y que estos dos así eran como pagaban. Lo desafortunado para los hermanos era que Pamela sí tenía pruebas en sus manos. Tenía pruebas de cómo se gastaron el dinero, de que habían ocultado la evidencia, lo del boleto del cine y también cómo habían vivido sin remordimiento, cómo Lyle había asistido a fiestas en Beverly Hills como si nada hubiera pasado, cómo Eric se fue a torneos de tenis hasta internacionalmente, así que pues sí armó muy bien su caso. Respuesta mediática. Por supuesto que este juicio combina todo para hacerlo muy atractivo para el público. Una familia de Beverly Hills con un ejecutivo de Hollywood, dos chicos jóvenes y guapos, que por supuesto se convirtió en un fenómeno mediático, además de que era de los primeros juicios que se emitían por televisión y todo el mundo quería saber de lo que se trataba. Y se habló muchísimo de la estrategia que utilizó la abogada Leslie para presentar a los chicos como personas buenas y que no tenían malas intenciones, porque les mandó a que se pusieran esos suéteres que de hecho se pusieron recientemente muy de moda con toda la tendencia old money de TikTok. Esos suéteres los usaron como hacerlos parecer inofensivos, pero no les funcionó tanto y mucha gente lo tomó como una estrategia de manipulación. Lo mismo que los lentes de Eric, él llevaba durante los juicios unos lentes grandes y redondeados muy de moda en la época que le daban un aire de chico bueno, vulnerable, que no rompía ni un plato y se interpretó como eso, una estrategia para generar más empatía en el jurado. Y recientemente Netflix en su serie Monsters también insinuó lo mismo, reforzando esta idea de que todo fue una estrategia para humanizar a Eric, pero la realidad es que Eric sí tiene problemas de vista y necesitaba esos lentes para poder leer, y demuestra cómo incluso detalles personales pueden ser interpretados y manipulados como parte de un espectáculo mediático en un caso tan polémico. Se hablaba mucho de la actitud de los chicos en pleno juicio. Por ejemplo, cuando iba a comenzar el primer juicio, Leslie, para hacer sentir mejor a Eric y que se le bajaran los nervios, le contó un chiste. Eric sonrió y esa sonrisa pues corrió por todos lados como evidencia de que Eric era una persona sin ningún tipo de remordimiento y hasta disfrutaba de la situación. De los contenidos que se hicieron más famosos sobre este caso tenemos el sketch de Saturday Night Live, que nunca empatizó con los chicos y los tomaban como de burla. El programa Living in Color hizo lo mismo, ridiculizándolos y reforzando la idea de que todo fue por ambición.
y muchos talk shows se la llevaban haciendo chistes o comentarios con sarcasmo sobre los hermanos. También se hicieron películas como esta de 1994 que los pintaba por la misma línea. Como ven, ellos se convirtieron en símbolo de la época de muchos temas, hasta de guerra de clases, porque muchas personas que estaban en contra de los millonarios y eso los utilizaban para decir que los ricos estaban en decadencia porque criaban hijos malcriados que podían hacerle este tipo de cosas a sus padres. Después de que la defensa y la fiscalía presentaron su caso, los 24 jueces no se pudieron poner de acuerdo, como que se convirtió en una guerra de géneros porque mientras las jueces mujeres, que eran justamente la mitad, ellas empatizaban más con los chicos y eran más indulgentes. Los jueces hombres se inclinaban más hacia la historia esta de la avaricia y no consideraban el abuso como importante. Así que como no llegaron a un acuerdo, no se logró ningún veredicto y se declaró como un juicio fallido en enero de 1994, lo que creó la necesidad para un segundo juicio que se llevaría a cabo hasta octubre de 1995. Segundo juicio. Entre la finalización del primer juicio y el comienzo del segundo, se llevó a cabo otro juicio emblemático en los Estados Unidos, el del exjugador O.J. Simpson, acusado de haber eliminado a su exesposa Nicole Brown Simpson y a un amigo de ella, Ron Goldman. Y a veces son sorprendentes las casualidades de la vida porque los hermanos Menéndez conocían a O.J. Simpson. Su padre, cuando trabajó en Hertz, contrató a O.J. para una campaña de marketing. O.J. estuvo algunas veces en su casa, convivió con ellos y ahora el destino los unía en esta forma tan terrible. La justicia desafortunadamente puede a veces ser muy imprecisa, que fue lo que mostró con este caso de O.J. porque a pesar de tener toda la evidencia que apuntaba a que él lo había hecho, hasta publicó un libro el hombre de que casi admitió de que lo había hecho es que es increíble cómo, pero lo declararon no culpable, lo dejaron libre. Ahí influyeron varios factores como el excelente equipo de abogados que tenía, que hasta lo llamaron el Dream Team por el trabajo tan bueno que hicieron, pero lo más importante era la tensión racial en la ciudad de Los Ángeles en ese año. El hecho de que lo hayan dejado libre generó una gran desconfianza por parte de la población de los Estados Unidos hacia el sistema de justicia, específicamente de Los Ángeles. Mucha gente consideraba que los jueces habían cometido un terrible error y hasta se creó la reputación de que eran una bola de jueces barco que dejaban libres a las personas culpables. Por lo que la fiscalía decidió que ahora para el segundo juicio de los Menéndez tenían que enmendar esa reputación y ponerles todo el peso de la ley. Era como si haciendo esto podían enmendar el error que cometieron con O.J. Simpson y el juez no permitió esta vez para este segundo juicio que se presentara nada relacionado con el abuso. No dejaron que los 51 testigos que hablaron en el primer juicio ahora volvieran a hablar, solamente recibieron una parte del testimonio de uno de los primos de ellos, Andy Cano, que dijo que en una ocasión vio cómo José Menéndez le puso una curita o band-aid a Eric porque se había cortado o algo le había pasado, una herida menor, y eso se tomó como la gran evidencia de que José era un muy buen padre. Y también se recibió las grabaciones de una persona, una mujer de 50 años que se había hecho amiga de Lyle mientras él estaba en la cárcel y había grabado sus múltiples conversaciones telefónicas sin el conocimiento de Lyle. Y en estas grabaciones yo las he escuchado y no noto nada incriminatorio hacia él. Sí hay partes que no lo dejan ver muy bien porque, por ejemplo, en esta que les voy a presentar aquí, que me parece de lo más relevante, está hablando mal del terapeuta Dr. O'Seal y dice que él va a inventar algo como para presentar los motivos y que él puede fingir que es un muy buen chico. Oh, sure. Look at this guy Glenn Stevens yesterday. So you're going to be just as convincing. Oh, yeah, well, there's no problem for me. I mean, I can do that. Yeah. Just as well as he can. Right. You know what I mean? I mean, I'm a smart guy, and he's a smart guy, and no, my credibility is less at issue, really. Because I'm also a nice guy and everybody said that so far, even in their case. Right. Todo esto dejó a la defensa sin argumentos, no pudieron decir nada y por supuesto la pena fue terrible, cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Algo que también fue devastador para los hermanos es que los enviaron a prisiones separadas, lo cual se interpretó como un acto de crueldad más hacia ellos. Solamente se tenían ellos como familiares, se apoyaban y les hacía más fácil todo el estar juntos, pero no, estuvieron separados por 22 años, fue recientemente hasta el 2018 que pudieron compartir la misma prisión. Roy Rosselló.
En años recientes ha surgido el testimonio de una persona clave con muchísimo peso que le da esperanzas de libertad a los hermanos Menéndez. Se trata de Roy Rosselló, un exintegrante de la banda Menudo que asegura haber sido víctima también de José Menéndez. Su caso es muy impactante y es muy amplio, por lo que convendría dejarlo para un video aparte, pero en lo relacionado a los hermanos Menéndez, él dice que los entiende completamente, que él también hubiera hecho lo mismo porque él sabe lo que es sentir ese rencor y ese coraje a las personas que te han hecho tanto daño. Pero dice que en los años 90, cuando escuchó sobre el caso, no estaba listo todavía para hablar y tampoco sabía que su testimonio podía ayudarlos. Pero ahora que es mayor, tiene el valor de contar su experiencia y él sospecha que hay muchas más víctimas, pero que no se atreven a hablar todavía. Todo sucedió cuando José Menéndez era el presidente de RCA Records, que si no me equivoco fue entre el 83 y el 86, y Menudo estaba buscando firmar con esta disquera. Y cuenta que desde que entró a esa casa sintió una vibra muy pesada, como un ambiente oscuro de que cosas terribles pasaban en esa casa, y de hecho cuenta que sí vio a los hermanos pero ni los saludaron, que se veían como unos niños muy pasivos que reflejaban en su cara una profunda tristeza. Roy fue llevado ahí por Edgardo Díaz, el manager de Menudo, que también es una persona muy del estilo de José Menéndez, y por eso Roy dice que ellos se llevaban súper bien, que se entendieron, porque pues me imagino que en este tipo de cosas estas personas se entienden y son cómplices las unas con las otras, porque Edgardo también le hizo muchísimo daño a Roy. Después de eso que le sucedió a Roy fue cuando RCA firmó con la banda Menudo, y aquí tenemos esta foto donde están celebrando la unión entre Menudo y RCA, y como podemos ver, Roy está del otro lado donde está José. Dice que ese día lo que quería era estar lo más lejos posible de ese señor. Esperanzas de libertad. Repito que este es un caso muy debatido en lo que muchos podemos tener una opinión que nada justifica, que sí está justificado, pero lo que a mí me queda claro y de lo que no tengo duda es que sí fueron víctimas de su padre. Y hay mucha evidencia y pruebas que lo respaldan, porque además del testimonio de Roy Rosselló, de lo que contaron los primos, también se han encontrado otro tipo de pruebas, como una carta que le mandó Eric a su primo Andy antes de lo sucedido, donde le contaba todo, otra carta que le escribió Lyle a Eric cuando recién los habían arrestado, entre otras evidencia que no les puedo contar aquí, pero que sí me lleva a la opinión de que ellos merecen un tercer juicio, un juicio mucho más equilibrado donde tomen en cuenta todo lo que ellos vivieron previamente. Y he escuchado en uno de los documentales, escuché que de haber ellos tenido un juicio como el que ahora se está pidiendo, hubieran tenido una condena de 22 años alrededor de ese tiempo, y consideremos que ya tienen 34 años en prisión. Y también importa cómo ha sido su conducta en la cárcel, y según reportes ha sido ejemplar. Pero eso no quita que están desesperados por salir. Ellos sienten que ya ha sido suficiente y quieren experimentar la vida como nunca lo han hecho. Y sí, existe la gran posibilidad de que vayan a ser liberados muy pronto. No podemos negar que han influido los contenidos que se han hecho, como documentales, series y también todo el movimiento del internet. Y hay cambios judiciales que también se han hecho que reflejan la evolución que como sociedad hemos tenido hacia la empatía con este tipo de casos. Y hoy vienen dos fechas importantes para ellos. Una es el 25 de noviembre, como una semana después de que estoy publicando este video, donde se llevará a cabo una audiencia para presentar la nueva evidencia y ver si pueden ser resentenciados, que posiblemente en esta resentencia saldrían libres inmediatamente, porque la sentencia sería menor al tiempo que ya llevan en la cárcel, o mínimo que se les dé la libertad condicional, que eso se decidirá el 11 de diciembre, o sea, estamos a muy poco tiempo. Pero hay una mala noticia, o sea, no todo es tan positivo, porque al fiscal de Los Ángeles que los estaba apoyando, que se llama George Gascon, lo han cambiado. O sea, fueron las elecciones y ganó uno que se llama Nathan Hodgman, que él se ha declarado muy neutral. Dijo que no tomará ninguna decisión apresurada, que va a documentarse muy bien sobre el caso, o sea que lo va a estar estudiando para poder tomar una decisión, pero esto pudiera alentarles mucho el proceso. También escuchaba lo que opina un locutor de Los Ángeles, o sea, ahí de esa ciudad. Se llama Chris Booker y dice que él no cree que la primera acción o de las primeras acciones importantes que vaya a tomar el fiscal, que tiene que demostrar que está ahí para impartir justicia y verse fuerte, sea dejar a personas en libertad.
Y su caso se ha complicado aún más, que es la parte que les decía al inicio del video, que es como un giro inesperado, ya que esto me parece tan crucial que por eso estoy interviniendo aquí de manera improvisada. Estaba a punto de subir el video cuando me enteré de esto, y es que ambos hermanos, a pesar de no tener el derecho de visitas conyugales, se casaron desde la cárcel. Eric se casó en 1999 con una fan que le escribía cartas, se llama Tammy Sakoman, y hasta este momento siguen casados. Lo ha apoyado incondicionalmente, ha hablado a su favor en documentales y se ven una vez por semana. Por su parte, Lyle también se casó con una modelo en 1996, se llama Anna Erickson, pero se divorciaron en el 2001 porque ella descubrió que se enviaba cartas con otras mujeres, lo cual para ella fue signo de infidelidad y fue imperdonable. Después, en el 2003, se casó con una abogada, Rebecca Sneed, y hasta este momento siguen casados legalmente. Rebecca lo ha apoyado también incondicionalmente, pero la noticia que cambia mucho su situación es que salió a la luz que Lyle ha comenzado una relación con una chica mucho más joven que él. Millie Buxton, de 21 años, es una estudiante británica. Ella viajó desde Inglaterra hasta San Diego para estar con él, que son las fotos que están circulando actualmente, y la forma en la que se conocieron también es parte de este problema porque ella estaba en un grupo de apoyo a sobrevivientes de abuso que había comenzado Lyle, pero él no tiene acceso a internet de forma legal. Este grupo era administrado por su esposa Rebecca y, como les digo, la intención del grupo era apoyo a víctimas de situaciones parecidas a las de Lyle, pero también muchas fans y admiradoras de Lyle se metían a ese grupo y supuestamente lo que se ha reportado es que Lyle utilizaba 2 celulares de forma clandestina en la cárcel para poder comunicarse con ella, que de hecho ocultó su identidad inicialmente y después ya le reveló que se trataba de él y pues comenzaron una relación romántica, lo cual en mi opinión desafortunadamente representa un montón de banderas rojas de parte de Lyle y de su inmadurez. Como un hombre de 56 años recurre a estos jueguitos de adolescentes de que se trata de alguien más para mandarse mensajes, y también creo que psicológicamente ha de significar algo que ella tenga la misma edad que él tenía cuando entró a la cárcel. Me llama mucho la atención el parecido de Millie Buxton con Anna Erickson, tal vez como que quiere revivir toda esa vida que él se perdió y poder estar con una chica de esa edad como para sentir que la vive o que se quedó mentalmente en los 21 años. No lo sé, pero creo que sí se dio un balazo en el pie con esta relación, y no porque sea ilegal, pero sí es sumamente inapropiada y los jueces toman en cuenta todos estos factores. Lo de los celulares también es una falta muy grave, y si es capaz de hacer esto en un ambiente donde lo tiene prohibido, que tiene esposa desde la cárcel, imagínense una vez en libertad, ya que tiene acceso a todo el internet, del que por cierto nunca ha tenido acceso en estos 30 y tantos años que está en la cárcel. Para él es otro mundo al que va a salir, con un montón de fama, oportunidades, posiblemente mucho dinero, y también muchas mujeres que los apoyan, que son sus fans de todas las edades, lo cual puede ser peligroso. Por ejemplo, este comentario veo de esta noticia que dice: no me importa, no soy celosa, Lyle mi amor. O este comentario que lo defiende porque como tiene 56 años y quiere ser papá, pues tiene todo el derecho de buscar a una mujer más joven para pues poder procrear. La diferencia aquí sería si estaríamos pensando lo mismo y exigiendo libertad si se tratara de una mujer. Y sí, la verdad es mucha casualidad que unos días antes de sus audiencias salga esto a la luz. Pareciera que alguien lo traicionó, que lo vendió, y hasta hay personas como dudando de la veracidad de las fotos, como que se ven muy Photoshop, que parece que están sobrepuestas, pero la misma esposa Rebecca Sneed prácticamente lo ha confirmado porque dice que para cuando él comenzó esta relación con esta chica, ellos dos ya no estaban juntos, como que ella no lo considera infidelidad ni está en contra de él. De hecho dice que lo sigue apoyando. Personalmente yo ya no puedo ver igual a Lyle. Sí me parece muy desafortunada esta relación que ha comenzado, como no se pudo haber esperado a que se solucionara la situación de que si los van a dejar libres o no, y también sería muy mal que por este error Eric terminara pagando las consecuencias de los errores de su hermano, que su familia de Eric lo apoya completamente. Tiene una hijastra, la hija de Tammy, y ella dice que Eric es un padre ejemplar, un ser humano excelente, y que no dejemos que los errores de Lyle le afecten a Eric. Pero a final de cuentas, tal vez visto del lado moral es muy reprobable, pero del lado legal no hay ningún delito. Entonces puede que no signifique mucho, pero al menos sí ha creado aún más grande este increíble y eterno debate. También cabe destacar que la emblemática abogada del primer juicio, Pamela Bosanic, sigue hasta el día de hoy abogando en contra de los hermanos. The reason we're doing this special is because of the TikTok movement to free the Menendez. If that's how we're going to try cases now, why don't we just have a poll? You present the facts, everybody gets to vote on TikTok, and then we decide who gets to go home. Your beliefs are not facts, they're just beliefs.
También hay otra mujer que se llama Michelle Hanis, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales Adjuntos de Los Ángeles, que ha criticado todas estas solicitudes de resentencia, no apoya a los hermanos y dice que la intención de George Gascon al apoyarlos nada más era para obtener votos y popularidad de los votantes. Y hay una cuenta de TikTok que les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes vayan a verla, se llama Unpopular Opinion, algo así, que se trata todo su contenido de hablar en contra de los hermanos y que supuestamente desmentirlos y demostrar que deberían de quedarse en la cárcel. Y les juro que yo me fui a ver todos los videos de esa cuenta para poder entender los argumentos y ver las cosas desde esa óptica, pero no hubo un solo video que me convenciera de que no merecían la resentencia. Pero creo que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días y puede que en los próximos años. Gracias a Surfshark por haber patrocinado este video, también gracias a los miembros. Les dejo la información aquí abajo si les gustaría apoyar al canal de esta forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar a este canal cuenta y cuenta muchísimo. Cuéntenme qué opinan de esta historia, qué sabían y qué no, y también qué cosas se me escaparon, porque intenté abarcar todo pero a la vez muy resumido, así que seguimos la conversación aquí abajo. Gracias por ver y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.